¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esteves. Vamos a ver. Esteves. Estamos aquí, a 30. 30. ¿Qué más? Alba Torres, Manuel. Estamos juntándonos. Aquí estoy, Alba Torres, ¿quién más? Alba Torres. Fernández Varona. ¿Quién más? Alameda y Velázquez. Alameda, Velázquez. ¿Quién más? Carrillo, Belén, Delgado, Ayala. ABC, Delgado, Ayala. ¿Quién más? Curiel. Castillo Pérez. Presente, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Alba Torres, Manuel. Presente. Ya te había pasado. Sarayet, Romero Rivera. Valladolid, Víctor. ¿Quién está? Aguilar Bautista. Natael Velázquez ya está. Aguilar Madrigal. Adelante, ¿quién más? Tenemos 20. Uriel Consuelo. Romero Rivera, profe. ¿Cómo me dijo, perdón? Rivera. Romero ¿qué? Rivera. Romero Rivera. Sí, ya la anoté. Sí, ya está. Gracias, profe. Y Curiel. ¿Quién? Curiel. Curiel, ya está también anotado. Alemán, ¿qué me dijiste? Jorge Alemán. Sí, perdón, adelante. ¿Quién más está por ahí? Sí, Pérez, Delgado Ayala. Delgado Ayala. Ya también la anoté. Alameda López. Alameda López, sí, ya también. Valdés y Yescas, nuestro presidente. ¿Cómo? ¿Cómo? Valdés y Yescas. Es que cuando hablan, empiezan, no, primero se pierde el primer nombre, el apellido. Illescas, Valdés y Yescas. Illescas. Valdés. Valdés y Illescas. Sí, presente. Caray. ¿Cuál es tu primer apellido? Valdés. Valdés. Valdés y Yescas. Ahora sí, ya te anoté. Pérez Velázquez, Gracias. profesor. Pérez Velázquez. A ver. Pérez Velázquez, sí, adelante, ¿qué más? Ramírez. Pérez. ¿Cómo? Esteves Pérez. Esteves Pérez, sí. Sí, ya te había anotado. Macías Salva, Omar. Macías Salva, Omar. A ver. 24. 1, 2, 3, 4. Me falta todavía. Moreno Calzada. ¿Estará por ahí Bautista o Bravo? Bravo García. Ok, Bautista no. Dorantes o Espinosa. Dorantes Solís, profe. Dorantes Solís, bien. González Zulbarano Guzmán. Profesor González Ubarán está teniendo problemas con su equipo. Ya. Intentando Pero sí nos conectar. estará escuchando. Sí. Bueno, sí. Sí, yo, Guzmán Bautista. Guzmán Bautista, adelante, sí. López González. Ríos Ramos. Salgado Morales. Presente, Ríos Ramos. Ríos Ramos. Salgado. Presente.
Salgado, bien. ¿Quién más? Villagranos y Zarco. 25. Presente, profe. ¿Quién? Zarco Horta. Zarco Horta, muy bien. Villagrán no se encuentra por ahí. Bien rápido. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 10. Bueno, creo que ya estamos todos. 24 y 6. ¿Me pueden decir lo que si recibieron por ahí mi correo del capítulo 6 del libro del REA? ¿Alguien me puede decir? Abraham. Profe, disculpe. Ajá. Ya no sé si me pasó lista a mí, Moreno Calzada. Claro, Moreno Calzada, ya estás. Gracias. Nada más me faltaba Bautista, Espinosa, López González. Espinosa, aquí estoy, profe. Espinosa, Valladolid. Ah, Sí. no habías, acabas de unirte entonces. Entonces nada más me falta Bautista. Qué raro. Bautista, bueno, González Zulbarán, López González, Torres, Arroyo, bueno, Villagrán y Escobar, ya estará por ahí Escobar Pérez, Sergio. Cinco, 6, 4, 20. Muy bien. ¿Alguien me puede decir por ahí si qué recibieron? Para ver si Algo está de en... amplificadores de potencia P1 y otro también, pero P2. Ajá. La parte 1 y parte 2. La primera parte es desde el problema 6.1 hasta el problema ¿qué? Hasta el 6.13 me parece. Sí. De la parte 1. Ajá. Y y de las 6, ¿qué? 6.13 sería 6.13, la primera parte. Y la otra es desde 6.14 o 6.13, 6.14. El hasta último que aparece es de 6.14 hasta el 6, ¿qué? 6.3, me aparece en la última página. 502, el problema 6.3. Hasta, ¿qué caray? Lo dividí en 2, 6, hasta el 6, no. A ver, esperen. la primera Creo que parte vienen es... revueltas los archivos. Ah, sí, ya se revolvieron. Bueno, yo las estaban en orden. 6.1, 6.2 hasta... A ver, No recuerdo. 6.1, 6.7. Hasta 6.7. Y la segunda parte, 6.8. Sí, 6.8, 6.14 me parece. Hasta 6.14. Bueno, la situación es que lo mismo está dividido en lo que le llaman amplificadores clase A, ¿sí? Clase A. Y déjeme ver hasta la clase. Todos son clase A. La clase AB, clase B es la 616. Bueno, todos los amplificadores que llaman ahí de potencia,
está dividido desde 6.1 hasta 6.14 fue el último problema que les di para no cargar mucho los correos porque luego no llegan por eso. Y está dividido en dos partes por lo mismo de que luego no los envían, no salen. El primero es el clase A. Y el concepto, como ven, ahí dice potencia. Entonces, en el caso del primer problema, que es el 6.1, ¿sí? Pues, como les dije en un principio, el transistor bipolar es fuente de corriente dependiente de corriente, ¿sí? Entonces, aquí consideran una potencia en función de la resistencia de colector, o sea, la resistencia que está en el colector. Se está analizando el problema en la resistencia de colector o resistencia de carga, ¿sí? Y bueno, ahí se considera la potencia en esa resistencia que está en función del voltaje de alimentación y la corriente que va a circular a través de la RC, ¿sí? Y sacan la potencia. Lo que no ven, o sea, lo que no se explica ahí es precisamente el concepto de potencia. Una cosa es que se obtenga la potencia en una resistencia y nos diga la potencia en la salida que se comporte como tal, como fuente de potencia. Sarayet se unió, ¿quién? Perdón, ahorita. Sí, profe, es que se desconectó. Ah, bueno, está bien, pero seguimos igual, ¿verdad? Seguimos las mismas personas. Siguen faltando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Está bien. Bueno, todavía no está Escobar por ahí. ¿No te has unido, Escobar? No, ¿verdad? Bueno, les decía, aquí el caso de este amplificador de potencia es igual que el problema que vieron ustedes desde el primer capítulo 3. ¿Sí? Es lo mismo, en realidad es lo mismo. En este caso, sacan la potencia en una resistencia que es la que consideran como carga, que es la RC, o sea, la resistencia que está en el colector, ¿sí? Si ustedes comparan el comportamiento con los problemas que están en un principio en el capítulo 3, pues lo que están viendo es la potencia en una resistencia, pero no es en sí no es una fuente de potencia, porque si cambiara RC, pues va a cambiar la potencia porque está relacionado inversamente con el ejemplo que dice aquí, que es el problema 6.1, al final dice P salida. Una cosa es que nos dé la potencia de salida y otra es que sea fuente de potencia. Esto es importante que se entienda. Si no se entiende, pues lo volvemos a tratar. Así como les dije que ustedes tienen que aprender a definir bien lo que es la fuente de tensión, la fuente de corriente y fuente de potencia. Y con esos tres conceptos no los olviden, o sea, traten de entenderlos, porque son la base de nuestra carrera. ¿Sí? Conociendo esto, pues ustedes pueden avanzar. Y esto es el problema que les decía en los libros, que el sacar la potencia a través de una resistencia no significa que ya sea potencia. Entonces, cuidado aquí, el primer problema no es amplificador de potencia, porque no está definida bien el concepto de potencia. Y así sucede en muchos libros, que porque sacan la potencia en una resistencia, ya se dice que es potencia.
En este caso, para este circuito, la potencia es variable, ¿sí? Porque al cambiar el valor de resistencia, se cambia el valor de potencia, ¿sí? Uno inversamente al otro. Entonces, repito aquí, de acuerdo a lo que les he dicho del principio de las fuentes de alimentación, tienen que tener siempre presente lo que es una fuente de tensión. Si en una fuente de tensión, en una fuente de energía eléctrica donde el voltaje permanezca constante, cambiándole su resistencia de carga, entonces estaríamos ante una fuente de voltaje. Y esto es una batería, por ejemplo, pues siempre se va a quedar con el potencial que esté marcado de la batería, que puede ser 1,5, puede ser 9, puede ser 3, si es que están dos baterías unidas. Entonces, si permanecen constantes para cualquier circuito que le pongan, entonces se trata de una fuente de tensión o se puede decir que es una fuente de voltaje, ¿sí? Lo mismo sucede con la fuente de corriente. Si cambia la resistencia de carga o el circuito que apliquen ustedes y la corriente se conserva, esa sí sería una fuente de corriente. Entonces, lo mismo sucede en fuente de potencia. Si la potencia se conservara cambiando la resistencia de carga, entonces se trata de una fuente de potencia. Entonces, con este circuito 1, pues no es fuente de potencia. Quiere decir aquí que los autores pues no tienen la idea o el concepto de fuente de potencia. Les presento esto porque más adelante van a ver que sí hay fuente de potencia, pero para lo cual están ya utilizando un transformador. Cuando ya tenemos el transformador es uno de los elementos en los cuales se conserva la potencia. Entonces, generalmente se utiliza un transformador en circuitos de potencia, ¿sí? Y ahí luego, de ahí pues sí están los amplificadores luego de audio, que ya están adelante por ejemplo, a partir del 6.8 van a ver que ya hay un transformador y se ve el concepto ahí ya de potencia. Pero el primer circuito no es de potencia. Lo mismo sucede el circuito 6.2, que habla también de voltajes. Saca las corrientes, pero tampoco, a pesar de que dice ahí potencia, no es de potencia porque va a depender de la resistencia de carga, la potencia. Entonces, había que conocer bien el concepto potencia, ¿sí? Y ese es el objetivo de que ustedes vean cuando hablen con un electricista. No es lo mismo sacar potencia que obtener una potencia constante. En este circuito 6.1 y 6.2 también son sobre la potencia, sobre una resistencia de carga, pero no es al momento de cambiar la resistencia, va a cambiar la potencia. Entonces, tampoco es una fuente de potencia o amplificador de potencia, que es lo que están marcando aquí. Lo mismo si amplificadores o fuentes de potencia, es el mismo concepto. Si la potencia se conserva, cuando cambie la resistencia de carga, entonces es fuente de potencia. Y se trataría de un circuito de potencia. ¿Me explico más o menos? Porque tenemos aquí el ejemplo también 6.3, donde sacan una señal, pero si ustedes se dan cuenta, si lo analizan, están relacionando con voltaje. Yo estoy de acuerdo, ahí sí este es un amplificador, es de voltaje, no es de potencia, aunque dicen aquí que es potencia, ¿sí? Entonces no es amplificador de potencia. Lo mismo sucede, el problema 6.4, que habla de un amplificador de audio.
Y sucede lo mismo, hablan de potencia. Pero aquí, por ejemplo, cuando introducen, en el problema 6.4, introducen un transformador, ahí puede ser que sí se conservara un poco la potencia, porque el transformador conserva la potencia, ¿sí? Entonces, pudiera estar relacionado aquí, sí, en principio, lo que es la conservación de potencia, pudiera empezar a entenderse el concepto de fuente de potencia. En la figura 6.4, bueno, el problema 6.4, aparece una figura 4 en donde ya le agregan el transformador, ¿sí? Entonces, ahí ya pudiera entrar ya el concepto de conservación de potencia, porque hay un transformador. Hay dos elementos que conservan la potencia. El transformador es uno de ellos. No sé si les dije la clase pasada que de definición de lo que es el transformador y de lo que es el girador. No les platiqué la clase pasada del girador y del transformador. ¿Me pueden Bueno, decir no, algo? profe. Mande. No les dije que el girador, no hablamos del girador. No, del girador no. Bueno, así, miren, hay dos elementos que conservan la potencia y uno de ellos es el transformador. ¿Qué quiere decir que conservan la potencia? Bueno, que la potencia de salida o potencia en el secundario es igual que la potencia en el primario. De ahí se define el transformador. Cuando hablen de un transformador, les van a decir que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Eso quiere decir que el transformador está conservándose la potencia. Y ahí sí se pone luego, la mayoría de los circuitos utilizan un transformador para para los circuitos, para hacer un circuito de potencia. Claro que la potencia puede ser pequeña o puede ser grande. Se utilizan generalmente entonces en las líneas de alimentación de energía eléctrica. Ven que en toda la ciudad hay transformadores que le llaman de distribución, que están en los postes y generalmente están a 10 metros sobre el piso y todos manejan del orden de 10 kilovolts y bajan la tensión, ¿sí? Para que nosotros trabajemos con tensión constante, la de 125 volts, aunque ellos, los 10 kilovolts varían y nosotros se mantiene el voltaje casi constante. Sí, puede variar un poco el voltaje del primario, pero en los secundarios se conserva la tensión, se transforma entonces ahí la potencia y se distribuye en varias fuentes. Entonces, debo mandarles a ustedes ese de principio del transformador. No lo pensaba, bueno, no lo tenía planeado, pero se les voy a enviar un artículo que habla del transformador a nivel casi general. El concepto es que sepan que la potencia en un transformador se conserva. Esto quiere decir que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Y hay otro circuito que le llaman girador, en donde también la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Me falta enviarles esa simbología que se utiliza para el girador. Pero la parte que importa es la conservación de potencia. Incluso cuando tratan el transformador, nos dicen la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, y de ahí que la potencia de entrada, pues si es B, puede ser B por I, ese voltaje en el secundario, por la corriente en el secundario es igual a voltaje en el primario, corriente en el primario. O sea, B por I de entrada es igual a B por I de salida. Esa es la base de definición del transformador. Y
Y generalmente en el transformador que conocemos nosotros, pues saben que es un embobinado sobre un núcleo cerrado, metálico, que puede ser ferrita también, y sobre ese el voltaje de entrada por la corriente de entrada es igual al voltaje de salida por corriente de salida, ¿sí? Entonces, a veces tomamos que el voltaje en el secundario es K veces o N veces el voltaje en el primario, o al revés, a veces B1, la entrada, se define en función de los voltajes, es B2 es igual, B2 entre B1, o sea, la relación que le llaman de salida, o sea, voltaje de entrada entre voltaje de salida, depende de cómo se trabaje. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, igual a la corriente de salida entre corriente de entrada. Es en base a que P índice 2, que es de salida, es igual a P índice 1. Yo creo que esto en circuitos eléctricos se los definieron, pero bueno, no hay problema, yo se los repito aquí, aunque a veces se equivoque uno, ¿verdad? Porque a veces se considera que el voltaje de salida es N veces voltaje de entrada. Esa es la definición de un transformador con el número de vueltas N. N es el número de vueltas o la relación de vueltas del secundario al primario o del primario al secundario. No hay luego una regla. Generalmente se utiliza la relación de vueltas como una variable N y quiere decir que es la relación, esa N es igual a la relación de voltajes e inversamente proporcional a la relación de corrientes. Esto yo tengo que mostrárselos en una hoja, ¿verdad? Pero lo importante ahorita es que se conserva la potencia. Les voy a mandar luego el complemento que debía haberlo hecho, pero se me pasó. Y bueno, la idea es que ustedes sepan el transformador de entrada está relacionado con número de vueltas. El girador es algo similar, que el voltaje de entrada, por ejemplo, entre la corriente de salida es igual a una constante y es igual al voltaje de salida entre corriente de entrada. Entonces, relaciona corriente sobre voltaje, ¿sí? Y ese le llaman girador. Cuando relacionan corriente entre voltaje, están hablando de conductancia. Yo creo que estos necesito dárselos, escribírselos y enviárselos. Por el momento, lo único que vamos a tratar ahorita es el transformador. Y eso es lo que están utilizando aquí ya en el problema 6. ¿Cuál es? El 6.4, les dije. El 6.4. Aquí hay una figura 3 en donde están poniendo un transformador. ¿Sí? Lo importante entonces es que ya empiezan ahí sí a trabajar con potencia. Lo mismo sucede algo con el 6.5, 6.6, 6.7, el 6.8. El 6.8 trabaja con transformador y ese también es un amplificador de potencia. El circuito que está marcado en la 6.6 y 6.7 no tienen un transformador y por lo tanto no son también circuitos de potencia. El 6.8 sí es un circuito de potencia, incluso en el 6.8 hay una figura del transformador, ¿sí? Y saca la relación de vueltas, y lo mismo que el 6.9, 6.10 y 6.11, 6.12, ahí sí ya son transformadores, el 6.13, 6.14. Entonces, todos ellos, sí, los últimos son sí de potencia por la cuestión de un transformador. Para la otra clase yo les voy a mandar la diferencia entre un transformador y girador, y que sepan ustedes que es un elemento que conserva la potencia.
eso es importante que se capte, que se tenga la idea, que si no lo aclaran, pues no se vayan con la duda y pregunten. Yo les doy la clase que, bueno, les voy a mandar esos conceptos en unas hojas para que ustedes lo vean y les pueda yo platicar de qué es que conservan la potencia, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿cómo ven ustedes los problemas que les puse en un principio? ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene algún problema con los No, nada primeros? más una duda. Ahí vamos Ajá. traduciéndolos. Sí. ¿Valdés? Le comentaba que está bien, que ahí vamos traduciéndolos poco a poco. ¿Sí? ¿Alguien me iba a aclarar algo? Sí, es que como dijo que su correo estaba fallando, nos iba a decir hoy a cuál lo íbamos a mandar. Ay, Dios mío. No, es que como tuve un poco de ocupado, no pude ver esto. Pero yo ya tengo dado de alta el 645, pero todavía no he comprobado si no tiene problemas, porque el 619 en mi celular ya no me llega y llega a medias en mi tableta. Entonces, ese es el problema. Déjenme ver el lunes, ¿cómo ven? ¿Me esperan para el lunes? Claro No, que sí, para el maestro. martes, No creo se que nos preocupe. vemos el martes. Ya les explico ahorita. Lo que importa es que ustedes ejerciten los problemas que vimos. Traten de ver lo de la introducción también del inglés, ¿sí? Y aquí también que vean estos problemas. Aquí debía haberles mandado precisamente la definición del transformador. No se las pude mandar, pero yo creo que la siguiente clase ya les completo ese concepto de potencia porque es importante. Lo que no quiero es que olviden ustedes las definiciones de fuentes de tensión, fuente de corriente y fuente de potencia. Mucho del concepto de fuente de potencia, pocos circuitos yo he visto que lo aplican, ¿sí? Porque muchos libros no entienden lo que es la potencia, o sea, fuentes de potencia. Una fuente de tensión, como por ejemplo este libro, hablan de tensión y ya con hablar de tensión creen que es potencia, porque sacan la potencia del elemento de salida, por ejemplo, dicen, ese es de potencia porque me da tal potencia, pero no se conserva la potencia. Si se conservara la potencia, entonces sí sería un circuito amplificador de potencia o fuente de potencia, ¿sí? Entonces es lo que quiero que ustedes se capten esa situación, porque les repito, incluso en el internet hay muchos que trabajan disque circuitos de potencia y no cumple con la condición de potencia constante cuando cambia su resistencia de carga o al elemento que están aplicándose que cambie. Si cambia su resistencia, la potencia debería conservarse, pero no se hace, no es así. Y miren, es importante que se entienda qué es potencia porque, por ejemplo, el sonido es una señal de potencia. Por ejemplo, todo lo de radiocomunicaciones es todo lo que se propaga en el espacio, pues es señal de potencia, ¿sí? Y la luz, por ejemplo, es una señal de potencia también. Esas sí son señales de potencia. Pueden ser de muy pequeña potencia, pero es potencia, ¿sí? Entonces, hay si se entiende ese concepto, pueden llegar ustedes, por ejemplo, a las señales, por ejemplo, infrarroja, también es señales de potencia, que es en el rango visible más hacia arriba. Pues está la luz ultravioleta, que también es de potencia, ¿sí? La que utilizamos para detectar los billetes falsos es potencia. Los rayos X son potencia. Todo lo de comunicaciones, les decía, es potencia. Su celular que trabaja en radiofrecuencia, pues también es una fuente de potencia y también recibe potencia el caso de sus celulares, ¿sí? Y a veces, si esos niveles de potencia llegan a cierto nivel, puede ser dañina para nuestra salud, les he dicho. Bueno, por ejemplo, ¿qué rayos X? Los rayos gamma, los rayos cósmicos, todo eso son fuentes de potencia, ¿sí? Entonces, los cósmicos principalmente vienen del espacio, que no sabemos de dónde
pero llegan a la Tierra muchos rayos cósmicos que en la actualidad ya se están censando, se están detectando, se está evaluando el nivel de potencia que traen y para determinar más o menos de dónde vienen, ¿sí? Que hay muchas cosas en el espacio que nos llegan a nosotros y nunca nos damos cuenta y bueno, se incide sobre nuestros organismos y solamente por eso luego se debilitan mucha gente o los que, por ejemplo, les decía, los aviadores, pues están más expuestos a fuentes de potencia del espacio, ¿sí? Entonces sus tiempos de vida pues son más cortos porque luego a veces sus enfermedades, tienen enfermedades más fácilmente y sus tiempos de trabajo son limitados, o sea, ellos no pueden seguir siempre de aviador, digo, de pilotos porque se daña su organismo, deben de mantenerse mucho en lo más posible en tierra, ¿sí? Bueno, ahorita llegó ¿quién? Natael. Sí, profe. ¿Quién es tu Pairo? Velázquez Ortiz. Ah, Sí, ya Velázquez. estaba, profe. Ah, sí. Ah, Velázquez, sí, ya te había anotado. Sí, es que se me cerró la aplicación, profe, perdón. Ah, sí. Bueno, muy bien. Estábamos 24, yo creo que ya se fueron algunos. Miren, muchachos, les envié ahorita entonces el capítulo 6. Revisen esos ejercicios, revísenlos. Les digo que conviene que los analicen, los estudien, los traduzcan, ejercítenlos y el objetivo es que definan ustedes el concepto de potencia. Es para que más adelante lo reafirmen. Para ustedes, bueno, ahorita como no ven potencia, pues no es muy importante, pero que se den cuenta de, según esto, de esos circuitos de potencia, ¿sí? Y más adelante veremos cuál de todos, cuál debe ser la condición para que de verdad sean circuitos de potencia. Pero lo importante es que ahorita vean el concepto, ¿sí? Aunque parece como problemas en los cuales se saca un comportamiento como fuente de tensión, que aclaren ustedes bien el concepto de potencia, ¿eh? ¿Hay alguna duda por ahí con alguien? ¿Está entendido o no? Maestro, todo claro. Todo Y perfecto, por el profe. momento no hay ninguna. Bueno, revisen, les voy a pedir que lo estudien para ustedes, porque eso les puede dar bases para lo que viene, ¿eh? Que puede ser, no sé, hoy que vienen ya los vehículos luego eléctricos. ¿A ustedes les envié lo del vehículo del futuro o no? Creo Sí. que sí, pero no me acuerdo en qué Sí, correo. hace como unas 2. Maestro, ya quedan Exacto. menos de 1 minuto. Sí, en un chasis. No, viene en una revista donde está, por ejemplo, todo al piso va a ser el vehículo, porque ahí van a estar las baterías o celdas de combustión que le llaman, ¿sí? Que es lo que viene del futuro. O sea, son baterías que luego le llaman celdas de combustibles, pero es celda de combustión, ¿verdad? Entonces, todavía no nos llega, su alimentación va a ser a base de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el hidrógeno, de ahí generan con la celda de combustión, que dicen celda de combustible, lo traducen, ¿sí? Como celda de combustible, y esa va a obtenerse energía eléctrica y la energía eléctrica va a suministrar a los motores que se encuentran en las ruedas. Aquí estamos, 8, 20, somos 30. Todavía no se une a Escobar.
Escobar Pérez no está. Ya hasta se fueron muchos. Bueno, discúlpenme que no les avisé que nos iban a cortar, pero ya saben ustedes, a los 40 minutos nos cortan. A ver si A ver, les decía yo que estábamos en los vehículos del futuro, que va a tener más electrónica y química, que deben de ustedes de tener idea de lo que es, por ejemplo, la celda de combustión, ¿sí? Les decía que los vehículos del futuro van a alimentarse como si tuvieran una batería, pero va a estar alimentada con hidrógeno, y esa batería a base de hidrógeno es la que le llaman celda de combustión. Pues celda de combustible lo traducen. Yo siempre he visto el celda de combustibles, incluso combustibles. Les voy a decir que es celda de combustión. Por el concepto de combustión, todos piensan que combustión significa flama, ¿sí? Y nosotros en nuestro organismo, por ejemplo, se realiza una combustión, ¿verdad? Pero no tenemos flama. Entonces hay que pensar en que una combustión no significa flama. O a veces en algunos autores le han puesto algunas reacciones de combustión, pero sin flama se llama luego, le llaman sin flama para que no exista la confusión de que combustión significa flama. Esto es desde el punto de vista termodinámico. A la combustión le llaman aquella que tiene flama. En este caso, esta celda de combustión intercambia energía del hidrógeno y nos da energía eléctrica, y esa energía eléctrica es la que alimenta a los motores de en las ruedas. Y bueno, hay muchas versiones. En el caso de las celdas de combustión, toda la parte inferior es igual, puede cambiar la superior, sea el chasis, los asientos, la figura, la forma, pero siempre va a ser casi el mismo arreglo en cuanto a impulso. Sí, hagan de cuenta que cambia, pueden cambiar de un día para otro un chasis y sin ningún problema sigue siendo el mismo vehículo, porque ya va a ser como tipo patineta, como una patineta en donde ahí va a estar todo el circuito y la fuente, y nada más la alimentación a un tanque que va a estar lleno con hidrógeno. Y según esto, en México ya había una empresa, esta empresa que vende los gases, ya tenía su plan de desarrollo para alimentar con hidrógeno en las carreteras. Junto a las gasolineras iba a haber un suministro de hidrógeno, pero creo que ya todo eso se ha parado porque todavía no avanzamos lo suficiente para trabajar con las celdas de combustión. En Europa ya hay los vehículos que entran a la ciudad, ya tienen alimentados a base de celda de combustión o celda de combustibles, según, dependiendo de la traducción. Bueno, ya muchachos, ya los voy a... ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si hay alguien que no lo entienda o hay algo que tengan de duda. En relación con mi correo, discúlpenme, el martes ya les digo, pero considérenlo ese de 4505, Jorge Orozco ese, si les acepta, adelante, porque como les digo, no le he podido ver y vi muchas propaganda. El problema fue que empezó a entrar propaganda. Y bueno, pero ahí seguiremos. Esperemos que funcione ese 4505. Pero ya les digo correctamente el martes. Ok. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Escobar, ¿no estás presente? Bueno. Villagrán. López González y Bautista Sosa.
Abundis, creo que vi algo. Abundis, ¿no estás ahí? Bueno, entonces, adición a los problemas primeros, vean ustedes este desarrollo de estos circuitos, ejemplos, vean cómo se calcula, ¿verdad? Y vean, pues, si se puede, el concepto para este caso de amplificadores de potencia, si cumple con la condición de potencia, que efectivamente son fuentes de potencia o amplificadores de potencia. Lo mismo es fuente o amplificadores, debe de conservarse la potencia, aunque cambie la resistencia de carga. Me estoy dando a entender, esos tres conceptos son básicos. ¿Sí? ¿Alguna duda de alguien? Sí, ¿cuál era el correo de 4505? Igual Jorge Orozco S, Ok. 4505 @gmail.com. Ok, perfecto, gracias. Sí. Entonces, ¿alguien más? Andrea. Andrea Zarco. Presente, No, profe. no hay problema. No, Es que como te saliste, ¿verdad? Y volviste a entrar. ¿No? sí, me sacó, profe. Ah, sí. ¿Quién te sacó? No sé, el internet creo que me está fallando. Sí. No sabe. A ver, ¿quién me dijo de González Zulbarán? Yo, Alguien Aguilar me dijo. Madrigal. ¿Cómo? Perdón. Aguilar Madrigal. Ah, sí, de Aguilar Madrigal. A ver, no, entonces yo estoy aquí. Aguilar Madrigal. Pero ahí está, Aguilar Madrigal, ¿está afuera o no? Diana. ¿Cómo? Aguilar Madrigal, ¿no se ha unido o algo, o sí? Ah, no, aquí está, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿no? González Zulbarán se une, pero que lo vota. O sea, como su internet está muy mal. Ah, Pero sí, sí le sí, estoy sí. diciendo todo lo que está diciendo este profesor. Ah, bueno, pues sí, lo está captando para ponerle aquí asistencia, que sí está enterado. Sí, le estoy diciendo todo. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, entonces, miren, les di esos problemas para ampliar un poco la cuestión del transistor bipolar, ¿eh? Todo esto es con transistor bipolar, aplicaciones con transistor bipolar. Les había dicho que este transistor ya está saliendo de uso, ¿verdad? Por el concepto de fuente de corriente dependiente de corriente. Ya no se está desarrollando tanto como como el de hecho con transistores a base de campo eléctrico, los de compuerta aislada o de compuerta, ¿cómo le haríamos? No, son sensores, es que el MOSFET es uno sensible al voltaje y estos transistores bipolares son sensibles a la corriente. Entonces ya todos los circuitos que tenemos, las aplicaciones que tenemos, celulares, tablets, computadoras, están en base al MOSFET, ¿sí? El transistor bipolar ya nada más se utiliza luego para salidas, circuitos de salida donde se requiere corriente. Entonces, este transistor ya se está dejando de utilizar, pero van a encontrárselo todavía algunos años, ¿eh? Entonces, conviene seguirlo entendiendo y principalmente el concepto de fuentes de tensión, corriente y potencia. Disculpen que insista todo con esto, pero esa es la base de que van a tener ustedes más adelante, porque como les digo, cuando tengan problemas o platiquen con un electricista, pues ellos tienen otro concepto de la energía eléctrica. Les había dicho que la energía eléctrica toda se traduce en calor, ¿sí? Y para que no se traduzca en calor, por eso la aplicamos, si la aplicamos a un capacitor, a un inductor, podemos jugar con ella y transferir esa energía eléctrica a otros sistemas, que a fin de cuentas va a dar origen a calor, pero generalmente utilizamos para transmitir energía
y hacer nuestra función, como por ejemplo alumbrar o mover motores. Cuando aplicamos a bobinas o a capacitores, nos van a generar campo magnético o campo eléctrico. Y esos son los que luego utilizamos para sacar algún provecho, como que nos alumbre, nos impulse algún vehículo o algún utensilio de cocina que utilizamos mucho, las lavadoras, las licuadoras, todo eso, ¿sí? Y regresa otra vez a energía eléctrica y esa energía eléctrica se va a traducir en calor. Entonces, hay un concepto que no creo que no les he dado. La energía eléctrica es planar, está en un plano. Entonces, cuando la sacamos con un capacitor o un inductor, transformándola en energía electromagnética, podemos sacarle provecho para que no genere calor, que ese es uno de los retos que tenemos, los circuitos ahorradores de energía. Eso se los voy a comentar un poco más adelante porque me faltaría darle algunas gráficas para entender esto. Por lo pronto, ahorita vean ustedes estas definiciones con usos del transistor bipolar, ¿sí? Entonces, si hay dudas, pues para eso nos vamos a ver el martes. Me comentan. Ah, no, ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, de hecho. Sí, entonces el miércoles, vean lo más posible de esto, traten de entenderlo, porque esto les va a servir de experiencia para lo que viene, no tanto ahorita para la materia, sino por lo que viene luego, ¿sí? Y, y vean ese concepto, se los voy a aclarar un poco mejor, porque no me faltaría hoja aquí para darles lo del transformador. Por lo pronto ahorita vean cómo se calculan las resistencias, se hacen las ecuaciones y cómo se definen la estabilidad, que eso fue del ejemplo pasado, la estabilidad del transistor, que generalmente para hacerlo estable hay que retroalimentarlo. Todo sistema, les dije, que para que sea estable debe llevar su retroalimentación. Bueno. Entonces los dejo ya, muchachos, para que no se fastidien. ¿Algún comentario por ahí? No, profe. Escobar no ha llegado, no, profesor. ¿verdad? No. Creo que hoy no vino. No, ¿verdad? Bueno, para ver qué más. Aquí me faltó Villagrán, Esteves Pérez, Curiel y Aguilar Madrigal, que es lo que me... Ah, pero sí, Aguilar sí está, perdón, Bautista, me falta López González y Villagrán. No está ninguno de ellos, ¿verdad? Abundis también. Bueno, entonces, disculpen, ya se fueron algunos. Entonces, los que quedamos, muchas gracias por escucharme. Nos veríamos el miércoles. Y si tienen duda, véanlo. Y si tienen duda, pues lo veríamos en clase. Pregunten, por favor, para yo saber que sí lo están viendo los que les estoy enviando de ejemplos. Ok, profe. Gracias a usted. Ándele pues. Buenas noches. Aguilar Bautista, Fernando, y hasta aquí. Nos vemos, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense, por favor. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Y que les también vaya cuídese bien. usted. Profesor. Hasta luego. Hasta luego.